Buen Dios y Padre, continuamos, Señor, en este congreso pidiendo la dirección del Espíritu Santo para poder seguir siendo capacitados, Señor, en esta obra. Vamos a empezar una serie de temas de formación sobre el sostén propio y queremos, Señor, que nos dirija, nos oriente y nos ayude. Guíenos y perdónenos, denos discernimiento en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, entonces empezamos. Desarrollo histórico del sostén propio independiente, primera parte. Prestemos la atención porque vamos a mirar, hermanos, el enfoque de lo que es históricamente el sostén propio. ¿Por qué vino el sostén propio independiente, hermanos? Mateo 21-23. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del templo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿qué le dijeron a Jesús? ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? ¿Sabe qué estaban diciendo? Entonces, como dicen, ¿quién te autorizó? Porque nosotros no lo hemos hecho. Nosotros los teólogos no lo hemos hecho. ¿Y de quién o de parte de quién haces estas cosas? Porque si no te hemos autorizado, dinos entonces quién lo hizo. Había tanto celo en el Sanedrín y los fariseos y los sacerdotes o sumos sacerdotes estaban tan preocupados y eran tan quisquillosos que no aceptaban que otra persona se levantara a enseñar, porque según ellos eran los únicos autorizados para eso. Ahora 21-24 dice Mateo, respondiendo Jesús les dijo, yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. Versículo 25. Pregunta, ¿el bautismo de Juan de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí, diciendo, si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no creísteis? Mire que esta gente era astuta, hermanos. Sigue diciendo, Mateo 21-26, y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tenían a Juan por profeta. ¿Sí estamos entendiendo? Cuando Cristo viene a la tierra, Cristo está solo, pero empieza a llamar a hombres humildes al ministerio. La iglesia que nace de los apóstoles, nace como una iglesia de sostén propio. Dios establece la iglesia apostólica como una iglesia de sostén propio, independiente a la iglesia oficial. La iglesia oficial era el Sanedrín. Entonces, por eso le dicen, bueno, ¿y quién te dio autoridad? ¿Por qué haces esto? Si no te estás sometiendo a nosotros. Ahora, lo interesante, 27, y respondiendo Jesús les dijeron, no sabemos. Él también les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago esta cosa, porque Jesús sabía la mala intención que había en sus corazones. Ellos querían, ¿por qué querían preguntarle a Cristo quién le dio autoridad y por qué hacía las cosas? ¿Por qué lo hacían? Porque tenían celo y ellos controlaban la obra. Por eso en el capítulo 23, si no estoy mal, de Mateo, dice el Señor, estando en el templo y escuchándolos, dice, sobre la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. ¿Sabe qué le estaba diciendo? Sobre la obra de Moisés, los sacerdotes y los escribas son los que dictan lo que hay que hacer. No siguen el escrito, hacen lo que ellos quieren. Y hoy, sobre la obra de los últimos días, se sientan los teólogos y doctores de la ley para determinar dónde se hace la obra, cómo se hace y de qué manera, y si ellos la aprueban o no. Por eso el sostén propio independiente. Juan el Bautista, mire lo que dice el deseado de la obra de Juan el Bautista, capítulo 14, página 104.
La predicación de Juan se había posesionado tan profundamente de la nación que exigía la atención de la autoridad religiosa. ¿Cómo así? ¿Y de dónde salió a predicar ahora? Entonces van los teólogos. Ah, ¿cómo es esto? ¿Quién eres? ¿Por qué estás predicando? Muéstrame la credencial. ¿De qué universidad saliste de Israel? El peligro de que se produjera alguna insurrección inducía a los romanos a considerar con sospecha toda reunión popular. Hermanos, acuérdense que Roma estaba reinando. La iglesia de los judíos dependía del Estado y por lo tanto el Estado era quien ponía a los sumos sacerdotes. Entonces Roma le dijo, miren, si ustedes no quieren perder la posición que tienen y no quieren que nosotros los quitemos de ahí, y no quieren que nosotros les quitemos su posición, entonces hagan lo que nosotros decimos. Por ahí se está levantando alguien anunciando de un rey. Vayan a mirar qué es eso. Solucionen, porque si ustedes no lo hacen, nosotros les vamos a destruir y les vamos a quitar la posición que tienen. Entonces ellos se preocupaban porque si había una insurrección, ellos no tenían miedo porque mataran al pueblo. Ellos se preocupaban porque les tocaran su comodidad, porque yo no estaba dispuesto a perderla. Y entonces dice, y todo lo que tuviese el menor viso de un levantamiento del pueblo, excitaba los temores de los gobernantes judíos. Era precisamente por eso. Acuérdese que cuando Jesús es anunciado por los magos o los reyes del oriente, ¿qué sucedió? ¿Qué hizo Herodes? Mandó a matar, porque Herodes no estaba dispuesto a que otro rey estuviera por encima de él. Seguimos. Juan no había reconocido la autoridad del Sanedrín, ni pedido su sanción sobre su obra. ¿Qué hizo Juan? Juan le dijo, mira, señores de la ley, yo pido el permiso, ¿será que puedo trabajar? Dice que ¿quién autorizó a Juan? El Espíritu Santo. Sigue diciendo, y había reprendido a los gobernantes y al pueblo, a fariseos y a seduceos por igual. Sin embargo, el pueblo lo seguía como ávidamente. O sea, pero los reyes lo odiaban. ¿Por qué lo odiaban? Por el mensaje que Juan predicaba. No era un mensaje de amor y prosperidad. Era un mensaje severo de amonestación, de reprensión y de arrepentimiento. Dice también, el interés manifestado en su obra parecía aumentar de continuo, aunque él no le había manifestado deferencia. El Sanedrín estimaba que por enseñar en público se hallaba bajo su jurisdicción. ¿Sabe qué es lo más triste? Que cuando usted va y predica en Cúcuta, en un lugar, en la zona de un distrito donde usted iba, entonces va a venir el anciano o va a venir el ministro. Bueno, ¿y usted por qué hace mi distrito? Desocúpame el distrito. Eso van a decir. Desocúpame el distrito porque tú no. ¿Con qué permiso estás aquí? ¿Quién te dio permiso? ¿Por qué estás predicando un evangelio diferente al de nosotros? Mire que esto no es nuevo. Dios establece el sostén propio y uno de los obreros de sostén propio, de que inicia la iglesia de sostén propio, es Juan el Bautista en el desierto. Por eso hay un dicho que dice, tenemos que ser de la iglesia del desierto. De ahí tenemos que ser. Ahora sigue diciendo, el Sanedrín, ese cuerpo estaba compuesto de los miembros elegidos del sacerdocio y de entre los principales gobernantes y maestros de la nación. El sumo sacerdote era quien lo presidía por lo general. El Sanedrín era la corte suprema de la nación y poseía autoridad, escuche esto, secular tanto como estaba unida al Estado. Era una iglesia del Estado. ¿Por qué Cristo no utilizó al Sanedrín? Porque habían violado el principio separación iglesia-estado. Por eso Jesús le dice, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero los que no entienden, lo entienden de otra manera. Pero se estaba refiriendo a esto. Una iglesia que manejaba las dos cosas. Y lo mismo no hizo el catolicismo también, igual. Sigue.
vienen a Juan para investigarlo. Mira lo que hacen estos hombres ahora. Juan 1:19. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron a Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen. ¿Qué le iban a preguntar? ¿Tú quién eres? Oye, ven acá, pero aquí tenemos una lista y tú no eres de los teólogos que salieron de la Universidad de Jerusalén. ¿Quién eres? No está en la lista de O predicación. sea, tú no estás aquí en el canon de los pastores o de los ministros del distrito. ¿Quién eres? Pero mire lo que dice ahora. 1:20. Confesó y no negó Juan. Si no confesó, yo no soy el Cristo. ¿Qué les dijo? Porque tienen miedo. Yo no soy aquel que ustedes tienen miedo. Y mira lo siguiente, 21. Y le preguntaron, ¿quién pues eres tú? Elías. Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió, tampoco. No soy. Hermano, esta gente tenía una preocupación. No por saber solamente quién era Cristo, sino por matar a todo aquel que les amenazara a ellos con derrumbarles su estructura cómoda y corrupta. Yo le hago una pregunta. ¿No pasa lo mismo hoy con la organización? ¿No está pasando la misma situación? Claro, hermanos. Y mire lo que dice. 22. Le dijeron, ¿por qué? Dice, pues, ¿quién eres? ¿Quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? 1:23. Juan dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. ¿Qué le dijo a ellos? Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Hasta el momento tenían respuesta de lo que vieron a buscar. Nada. Juan no le siguió el juego. Mire lo que dice el deseado de todas las gentes. Capítulo 14, página 105. Muchos de entre los dirigentes no querían ir a oír las invitaciones y denuncias de Juan, por temor a verse inducidos a revelar los secretos de sus vidas. Sin embargo, su predicación era un anuncio directo del Mesías. Parecido a lo que se está anunciando hoy. Nuestras predicaciones son un anuncio de la inminencia de la venida de Cristo. Era bien sabido que las 70 semanas de la profecía de Daniel, que incluían el advenimiento del Mesías, estaban por terminar y todos anhelaban participar en esa era de gloria nacional que se esperaba para entonces. Era tal el entusiasmo popular que el Sanedrín se vería pronto obligado a sancionar o a rechazar la obra de Juan. El poder que dicha asamblea ejercía sobre el pueblo estaba ya decayendo. Era para ella un asunto grave saber cómo mantener su posición. O sea, que tenía problemas de credibilidad. Y si no hacían algo con la predicación de Juan, ¿qué pasaría? ¿Acaso la organización no ha perdido credibilidad también? ¿Acaso no quieren acallar la voz amonestadora también? Como quisieron hacer con Juan. Porque el mensaje va a despertar y va a hacer que los adventistas de la corporación sientan la necesidad de comenzar a preguntar qué es lo que está pasando. Lo mismo pasaba aquí, hermanos. Lo mismo estaba pasando. Estamos viendo que la historia es clara y la historia se repite. Esperando llegar a alguna conclusión, enviaron al Jordán una delegación de sacerdotes y levitas. Eran personas altas los que fueron, para que se entrevistaran con el nuevo maestro. Querían saber quién era. 1:24. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. 25. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué bautizas? ¿Por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? ¿Qué le estaban diciendo? ¿Quién te autorizó a bautizar?
Es lo mismo que nos dicen. ¿Y a ustedes por qué bautizan? Si nosotros no le hemos dado permiso. El pueblo genuino de Dios, el único permiso que necesita es el del Espíritu Santo. Amén. 1:26. Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Y mire lo más tremendo que pasó aquí. 1:27. Este es aquel que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual no soy digno de desatar la correa de su calzado. 28. Estas cosas sucedieron en Betavera, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba, ¿qué? Bautizando. Ahora mire lo que dice el deseado de toda la gente. En el capítulo 14, página 106. Con aire de autoridad y destinado a impresionar a la gente y a inspirar deferencia al profeta, llegaron los altivos rabinos. Yo me imagino en esa época, cada quien en su carro último modelo, en una yegua, en una bestia. Imagínense hoy si llegara una comisión a entrevistarnos, ¿cómo llegarían? A pie. Vendrían con lo más caro y lujoso para humillar a los humildes siervos, para decirles que ellos sí, pero esto no tienen ni siquiera con qué comer. Y mire esto. Cuando dice, con un movimiento de ¿qué? De respeto, casi de temor, la muchedumbre les dio paso. Ay, llegaron. Ay, llegaron. ¿Qué vas a hacer ahora? Viene el pastor. Llegó el pastor, llegó el presidente, llegó el doctor de la ley, el doctor de teología. Los notables, con lujosa vestimenta y con el orgullo de su posición y poder, llegaron ante el profeta del desierto. O sea, imagínense que usted está predicando y le llega el presidente de la unión y el presidente de la asociación y el presidente ¿de qué? De la unión, asociación, de la división. Y le llega el pastor del distrito. ¿Usted qué hace? Y comienza usted. Está predicando bien, pero apenas lo ve. Y comienza a sudar frío. ¿Usted cree que Juan le dio miedo? Juan sabía quién lo había ordenado y sabía cuál era su misión. Antiguamente, cuando un rey viajaba por las comarcas menos frecuentadas de sus dominios, enviaba delante del carro real a un grupo de hombres para que aplanasen los lugares escabrosos y allanasen las brechas, a fin de que el rey pudiese viajar con seguridad y sin molestia. Entonces, ¿quién era Juan? Pues uno de esos que el Señor mandó, porque lo más tremendo es que el heraldo tenía que ser familia del rey. Y Cristo mandó a su mismo primo conforme a la carne. Y lo manda a preparar el camino para que cuando Cristo viniese, ¿qué sucediera? La gente estuviera preparada, ya bien sea para aceptarlo o para rechazarlo. Entonces Juan encarnaba esa figura de esos hombres que estaban allanando ¿qué? El camino para el mensaje del Señor, hermanos. Esta costumbre es la que menciona el profeta para ilustrar la obra del Evangelio. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado. Cuando el Espíritu de Dios conmueve el alma con su maravilloso poder de despertarla, humilla el orgullo humano. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Estamos entendiendo? Estamos hablando de la historia del sostén propio independiente. ¿Cómo empieza? Estamos yéndonos más allá de 1844, más allá de 1900. Estamos llegando a los inicios de la fundación de la Iglesia Apostólica. ¿Cómo la fundó y por qué la fundó? ¿Por qué vino el sostén propio independiente? Porque la Iglesia oficial había rompido las cláusulas que lo podían unir a Cristo. Había dejado la verdad. El placer mundanal, la jerarquía y el poder son tenidos por inútiles. Son destruidos los consejos y toda altura que se levanta
contra la ciencia de Dios y se sujeta todo intento a la obediencia a Cristo. O sea, de nada sirve la erudición y los títulos si no respetan al dueño de la ciencia del cielo, Al dueño de la viña. al dueño de la vida. Entonces, la humildad y el amor abnegado, tampoco apreciados entre los hombres, son ensalzados como las únicas cosas de valor. Tal es la obra del Evangelio, de la cual el mensaje de Juan, ¿qué dice? Era una parte. Era una parte, no toda. Dios nos ha llamado hoy para continuar y finalizar la obra de Juan. Amén. Hemos sido llamados a hacer eso hoy. ¿Por qué bautizas si tú no eres el Cristo? 1:25 de Juan le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? El mensaje de toda la gente sigue diciendo en la página 107, capítulo 14. Cuando el Bautista inició su ministerio, los diputados de Jerusalén habían preguntado a Juan, ¿por qué pues bautizas? Y estaban aguardando la respuesta de Juan. Repentinamente, al pasar Juan la mirada sobre la muchedumbre, ¿qué pasó? Sus ojos se iluminaron, su rostro se animó y todo su ser quedó conmovido por una profunda emoción. ¿A quién estaba contemplando? Yo me quiero salir a la ropa aquí. A Cristo. Estaba contemplando a quien le dijo el Señor: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, hermanos. Amén. Sigue diciendo, con la mano extendida exclamó, yo bautizo con agua, pero en medio de vosotros está uno a quien no conocéis, el mismo que viene después de mí, a quien no soy digno de desatar la correa de sus zapatos. ¿Cómo creen que se pusieron esos hombres? Se llenaron de pánico y de miedo. Si les daba miedo escuchar a Juan, hermanos, ahora imagínense. Ahora imagínese usted. Mira lo que dice la sierva del Señor. El mensaje que debía ser llevado al Sanedrín era claro y inequívoco. Las palabras de Juan no podían aplicarse a otros sino al Mesías prometido. Este se hallaba ¿en dónde? Entre ellos. Con asombro, los sacerdotes y gobernantes miraban en derredor suyo, esperando descubrir aquel de quien había hablado Juan, pero no se le distinguía entre la multitud. ¿Saben por qué no, hermanos? ¿Saben por qué no? Porque este Jesús era tan idéntico a la humildad de los pobres, vestía humildemente, tenía una fisionomía humilde, hablaba tan humilde que no se le distinguía entre la gente. Dice que la fisionomía parecía a la gente del común para que las mujeres sobre todo lo pudieran resistir. De hecho, hermanos, de hecho, no podían identificarlo. Aunque estaban buscando cómo hacerlo, ¿por qué no lo identificaban? Porque ellos lo miraban desde su posición orgullosa, vestido con sus ropas y en sus lujosos harapos. Pero solamente los ojos humildes de sus siervos podían contemplarlo. Por eso Juan, uno en esta condición igual que Cristo, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y ellos no podían identificarlo. El pueblo de Dios en el sostén propio tiene que ser de la misma condición humilde de Juan y de Cristo. Amén. ¿Por qué vino el sostén propio independiente? Vamos a movernos a nuestra historia. Aquí viene. Presidentes de la organización. Presidentes de la Asociación General. John Whitton, 20 de marzo de 1863.
Mire, hermanos, vamos a hacer una comparación. Estos fariseos, estos ilustrados y pomposos, vamos a compararlos ahora. James Spring White, 17 de mayo de 1865. John Nevis Andrews fue presidente en el año de 1867. James Spring White, repite otra vez, 1869. George H. Butler, de 1871. James Spring White vuelve a repetir en 1874. George Butler, 1880. Ole Andres Oslen, 1888. George A. Irwin, ese es el hermano Irwin, donde en 1847 Dios le dio la visión a Elena de White, y ahí fue donde Dios le dijo que el zarandeo había empezado. Arthur Grosvenor Daniels, este es el presidente de la asociación en 1901, al que Elena de White le manda una carta diciéndole que no podían seguir obstruyendo la obra. William Ambrose Spicer, 1922. Charles H. Watson, 1830. James Lamar, esa otra parte no me la cuento, 1936. William Henry Braxton, 1950. Rubén Richard Figo. Führer, así es. Figo. Ese era el de la apostasía. El de la apostasía. 1954. En dicha fecha, hermano, voy a hacer un paréntesis. En 1954 se creó y nació algo que se llamó la enmienda Johnson, que prohibía a la religión hacer uso del poder político y civil. Prohibía unir la iglesia y el Estado. Pero en el 2016, Donald Trump sacó una enmienda y quitó esta restricción y le dio libertad a las iglesias para hacer proselitismo político, poder ser religiones y poner candidatos y poder hacer corrupción sin perder los privilegios religiosos que el Estado le da. Unió la iglesia y el Estado. ¿Cómo? Unió la iglesia y el Estado. La unió. Robert H. Pearson, 1966. ¿Quién es este hombre? Neil Wilson, el padre de Ted Wilson, en enero 3 de 1979. Robert S. Polkemmer, 6 de julio de 1990. Jan Paulsen, 1 de marzo de 1999. Y tenemos al que hasta el momento pareciera que fuera el rey y el Cristo de los adventistas, Ted Wilson, 23 de julio de 2010, y hasta el momento sigue siendo el presidente de los adventistas de la corporación. Se ha eternizado. Sí, ahí se ve la diferencia cuando los primeros eran periodos de 2 y 3 años, máximo 4 años. Y este ya lleva 14, según esa fecha, ya lleva 14 años dentro de él. Y lo más tremendo, hermanos, es que los primeros hombres fueron humildes. Pero a medida que fueron pasando, se fueron corrompiendo, hasta el punto que el Señor le dijo a Elena White: ya no es seguro seguir confiando en la dirección de la Asociación General. Nunca sientas la más mínima perturbación, porque el Señor
escuche esto, está levantando a los jóvenes para levantar y llevar las cargas más pesadas y proclamar el mensaje de la verdad. Ha sido en este punto que Elder Butler ha fallado, y es un hombre que en 1000 y tanto ya Dios le había dicho, este tamaño. Cierto que es interesante estudiar la historia, y estamos haciendo un paralelo, ¿no? Cómo empieza el movimiento de sostén propio y cómo se corrompe. Mira esto, escucha esto. Espero que nunca se le dé el más mínimo aliento a nuestro pueblo para que deposite su confianza tan maravillosa en el hombre finito y errante como se ha puesto en Elder Butler, porque los ministros no son como Dios y se han confiado demasiado en Elder Butler en el pasado. Había un problema serio, hermanos, bien serio. Incluso los mensajes y testimonios no tuvieron ningún efecto a través de la influencia de las palabras e ideas de Elder Butler. Esto está en materiales, de hecho ya lo tengo. Materiales de 1888. Hay cosas tremendas en ese texto. Este libro es importante para conocer también un poco de la historia. Enseñad esto al pueblo. Escucha bien. Mateo 27, 17. Dinos pues. Pregunto, hasta aquí hemos comprendido, mirando un poquito la historia de mirando la historia de la iglesia. ¿Sí ven la diferencia? Ahora dice, dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo al César o no? ¿Aquí a quién le están hablando? Los fariseos están tentando a Cristo y le dicen, ¿es lícito o no es lícito? Y mire lo que él dice, 18. Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, le dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? ¿Qué es hipócrita? Impostores, falsos, imitadores, actores. ¿Se acuerdan el tema de las representaciones teatrales? 19. Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. 20. Entonces le dijo, ¿de quién es esta imagen, hipócritas? Y la inscripción. Claro que la palabra hipócrita la pongo yo. 21. Le dijeron, de César. ¿Y qué le dijo Jesús? Da pues al César lo que es de César y a lo que es de Dios. Cúmplanle a ellos. Pero lo mío no se une con ellos. Lo mío no es para ellos, lo mío es para mí. ¿Qué le estaba diciendo? La parte espiritual nunca se le da a la parte secular. Hay una separación. Hay una separación. Jeremías 17:5. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. ¿Qué estaba haciendo Elder Butler? Estaba apartando a los hijos de Dios. Y gran parte de los líderes estaban haciendo eso. Ahora hoy, ¿qué están haciendo los líderes? ¿O qué han hecho? Han apartado el corazón de los hermanos de Dios. Escuche, escuche esto, hermanos. En estos temas usted va a conocer un poquito más. Testimonios para los ministros, página 318, capítulo 14. Las asociaciones, escuche esto, hermanos. Las asociaciones dependen de la asociación general para recibir luz, conocimiento y sabiduría. Pero ¿es seguro que lo hagan? Mira lo que está diciendo. Battle Clip no ha de ser el centro de la obra de Dios. Solo Dios puede ocupar ese lugar. ¿Qué estaba diciendo ya? Ustedes en la asociación ya no son el centro. ¿Quién dijo eso? El centro es Dios. Cuando nuestros hermanos que están en los diferentes lugares tienen sus convocaciones especiales,
Y dice, enseñadles por causa de Cristo y por causa de su propia alma a no hacer de la carne su brazo. No hay poder en los hombres para leer el corazón de sus semejantes. ¿Qué le está diciendo? Ellos podrán ser líderes, pero no son Dios. El Señor es el único del cual podemos depender con seguridad. Y Él está a nuestro alcance en todo lugar y para toda iglesia del país. El poner a los hombres donde Dios debe de estar no lo honra ni lo glorifica, hermanos. Por eso nosotros, aún como ancianos pastores de este ministerio, no podemos ocupar el lugar de Dios. El día que usted lo haga o lo permita, caemos del mensaje. Porque los hombres son servidores de Dios. Eso somos. No somos poder tipo rey. El poner a los hombres donde Dios debe de estar no lo honra ni lo glorifica. ¿Ha de ser el presidente de la Asociación General el Dios del pueblo? Tremendo. ¿Han de considerar a los hombres de Patrol Cliff como infinitos en sabiduría? Ay, yo tengo una pregunta, pero voy a esperar que llegue el pastor, el presidente de la asociación, porque él es todopoderoso y todo sabiduría. Y entonces cuando el pastor llega o no ha llegado, entonces lo llamamos. Ay, pastor, ¿por qué usted no viene? Mira, yo tengo una pregunta, pastor, pero quiero hacérsela a usted, porque usted es el ungido, porque usted es el único que me puede hacer, porque usted es Dios. Estoy que le prendo vela, pero quiero que venga primero. Créanme, hermanos, que sin hablar de mentira, desgraciadamente, los mismos miembros han hecho de que estos hombres sean dioses y caminen así y miren así. Eso han hecho, desgraciadamente. ¿Qué problema tuviéramos si no hubiera un escrito, hermanos? ¿Cómo conoceríamos la historia sin el escrito? Cuando el Señor obre, escuche esto, en los corazones humanos y en los intelectos de los hombres, se presentarán ante el pueblo, escuche, postulados y procedimientos diferentes a estos. Dejadlos. ¿Qué dice? Dejaos, alejaos de ellos. ¿Quién es el que levanta los postulados? Dios. Quiere decir, levantará hombres diferentes. Y de hecho, hermano, estamos viviendo eso hoy. El Señor tiene un pleito con su pueblo en este asunto, porque han dejado al Señor, su Dios, que tanto los amó, que ha dado a su Hijo único, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Su amor no es inseguro o influctuante, sino que está tan por encima de todo otro amor, como los cielos son más altos que la tierra. Qué tristeza, hermanos. Primero, colocaron al presidente como ¿quién? El error del pueblo. Segundo error, colocaron a los dirigentes de la conferencia general como dioses. Tercero, colocaron a Patrick Cliff como el centro de la obra. Cuarto, solo recibían órdenes de los hombres. Quinto, se les olvidaron el dador de la vida eterna. Se olvidaron de él, se alejaron. Tremendo, hermanos. Tremendo. ¿Cómo estamos hasta aquí? ¿Qué horas tenemos? 3:10. Ahora continuamos con el segundo seminario, hermano. Nos estamos dando cuenta, hermanos, cómo empieza el sostén propio. ¿Es bíblico o no el sostén propio? El fundador del sostén propio, ¿cómo se llama? Cristo. ¿Y cuál fue la primera iglesia que fundó Cristo de sostén propio? La iglesia apostólica. Por eso nosotros seguimos el mismo modelo. Amén. Amén. Por eso, hermanos, quiero invitarlos a que por favor oremos, terminemos
y continuemos con el segundo seminario sobre el sostén propio independiente. Vamos a orar, hermanos. Amante Padre que está en el cielo, gracias le damos. Queremos pedirle que nos siga dirigiendo, Señor, que nos siga capacitando y nos siga instruyendo para salir de aquí, Señor, con un corazón diferente. Diríjanos y ayúdanos a eliminar nuestra ignorancia para que no nos dejemos, Señor, guiar por líderes ciegos. Gracias, Señor, perdónanos y guárdenos, porque lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Amén.